Amigos, amigas, buenos días. Gracias por acompañarnos este 7 de agosto del 2014. En los estudios de Grupo del Comercio se encuentra Alberto Narváez. Él es secretario ejecutivo de la Federación Médica Ecuatoriana. Con él hablaremos esta mañana sobre la aplicación del Código Penal en el sector de la salud. Esta normativa precisamente entrará en vigencia este sábado 9 de agosto. Y hay algunas dudas en torno a la aplicación que tendrá. Precisamente, doctor, buenos días. En un principio, este código provocó resistencia del sector médico, principalmente por el artículo 146, en donde se norma o se sanciona la negligencia médica, la mala práctica profesional. ¿Cómo se han preparado los médicos para asumir, ya en su cotidianidad, en los hospitales, en los consultorios, este código? Bueno, nosotros sabemos que este va a ser un proceso bastante largo porque como es un cambio radical de la legislación, hemos comenzado a capacitar, a publicar por vía electrónica y seguir capacitando sobre el tema, ¿no? Pero es insuficiente, hemos hecho talleres, seminarios en varias provincias del país y vamos a seguir trabajando en esa tónica. En otras palabras, para lo del Código Penal, en realidad la tendencia actual es que hay muy pocas denuncias a nivel penal de mala práctica. Hay por dolo, es decir, por abortos, otras cosas, pero por mala práctica hay muy pocas. La mayoría de demandas están a nivel civil con algo que nos preocupa mucho, que es lo que está pasando, con solicitudes de indemnizaciones altísimas, 1 millón, 1.500.000, 2 millones, inclusive cuando no hay lesiones. Doy un ejemplo, en el caso de una probable demora en el diagnóstico, están siguiendo un juicio por las demoras por el sufrimiento causado, pero no quedó lesionada la persona y están exigiendo una indemnización de 1.300.000. Entonces, el asunto más grave para nosotros ahora es lo civil y lo administrativo, no es lo penal. Ahora, si bien es cierto, todavía no se han establecido techos o normas claras para definir cuánto puede ser una indemnización por uno u otro caso que pueda presentarse. Entiendo que desde los médicos hay una propuesta precisamente para definir esos techos de indemnización. Desde luego, nosotros hemos definido ya con claridad que el principio fundamental es que la indemnización debe ser socialmente justa. Y eso es lo más importante. La discusión no es que la indemnización sea baja para que el médico pague poco. No, la discusión es que sea socialmente justa para la gente. Si alguien muere por un error médico, no se le puede indemnizar si tiene hijos pequeños con montos que no cubran por lo menos el futuro de esos niños. Entonces eso para nosotros es importante. Ese es el principio fundamental, que sea una indemnización socialmente justa, que no deje a viudas, a huérfanos, a indefensos sin futuro. Y eso es lo más importante. Pero, ¿cómo determinar esas cantidades o esas bases para...? En la legislación internacional está claramente definida que los montos de indemnizaciones dependen, uno, de la edad de la persona que ha sufrido la lesión, del nivel de lesión, si es muerte será lo más alto, pero también del número de deudos, si trabajan, no trabajan, si son menores de 19 años, si no son menores, y eso define los montos de indemnización a nivel internacional. Y también, también hay un parámetro que es cuánto ganaba la persona siniestrada. Entonces todo eso existe en la legislación internacional, hay ese antecedente y nosotros decimos hay que adaptar esos principios generales a nuestra ley, porque en el Código Penal, creo que es en el artículo 353, dice claramente que se reparará integralmente. Y la reparación integral abarca todo lo que yo acabo de decir, pero no hay reglas claras y por eso, no a nivel penal, pero a nivel civil están haciendo, bueno, la ambición de abogados y demandantes se ha ido a los cielos, ¿no? Lo cual está provocando, y lo que está pasando por el hecho de que los médicos no estamos preparados. Este país, la justicia, la gente no está preparada. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que los médicos están haciendo práctica defensiva. Les doy un ejemplo. El juicio contra el doctor Carlos López, el cirujano de la clínica Pichincha, en el caso Mazoyed, ha provocado este rato que en las pequeñas clínicas
cuando reciben una emergencia de un accidentado grave, no le atiendan ahí y le refieran a un hospital. Y ahí viene el recorrido de la muerte, porque no hay camas en el un lado, no hay camas en el otro, no hay camas en el otro, y la gente se está muriendo. Entonces, lo que queríamos evitar de la mala práctica, debido realmente a que se ha creado una cultura auspiciada por el mismo gobierno y el presidente de que denuncien, demanden la mala práctica, para la gente una muerte es mala práctica. Hay muchas muertes que no son ni error ni mala práctica. Ahora, el código, pues eso está provocando. El código precisamente, o se inspira, o el espíritu del código se inspira también en todos los casos en donde sí se ha visto algún tipo de negligencia o mala práctica médica, que también los hay, y de familiares y de personas que de alguna u otra forma se han sentido vulnerables al no tener, digamos, un instrumento legal más contundente para poder reclamar por esos casos que ellos han experimentado. Se han creado incluso fundaciones alrededor de las familias que han sido precisamente víctimas de estos casos de negligencia. Sí, de hecho, no había una legislación específica, pero en la legislación había dos figuras en el Código Penal que recién va a acabar de fenecer. Había dos figuras. La una es homicidio inintencional, y a muchos médicos les siguieron juicios por esa figura. Pero lo que no había antes de esta cultura de la denuncia y la demanda, que fue creada por el actual gobierno, y eso ha trastocado todo. Por lo tanto, nos va a costar mucho trabajo cambiar esta realidad, porque no depende solo del médico, depende de cómo actúen los jueces, porque miren, en estos casos, ¿qué está pasando con los jueces? En dos casos, Carlos López y un caso de Pastaza con médicos que están acusados de homicidio simple. El homicidio simple es dolo, no es culpa, no es infracción del deber objetivo de cuidado, es dolo, es intención de hacer daño. ¿Eso qué quiere decir? Que los jueces actuales no entienden nada de culpa. Y no sé si les capacitarían o cuántos días les capacitarían, pero que no entienden muchos de esos jueces, no entienden, inclusive en Quito. Ahora, se ha capacitado a peritos especialistas en la medicina. Hace poco el Consejo de la Judicatura incluso presentó detalles de los requisitos que debieron cumplir, entre ellos hizo mucho peso en el tema de la experiencia, precisamente para que los jueces puedan tener fallos que sean más apegados a lo técnico y puedan evitarse justamente lo que usted plantea, ¿no? Bueno, esa es una cosa que hemos planteado. Lo que nos preocupa es que nosotros le propusimos a las autoridades del Ejecutivo el poder apoyarles en la capacitación. Porque quienes manejamos los temas técnicos somos nosotros. No sabemos quién les capacitó, con qué recursos, con qué requisitos. Lo que sabemos es que fue una capacitación rápida, pero la medicina es muy compleja porque trabaja con probabilidades. Y desgraciadamente, inclusive a los actuales estudiantes de medicina no les capacitamos en dos temas. El manejo de lógica clínica, que es las probabilidades en medicina, no actuamos con el 100% de certeza nunca, y derecho médico y bioética. Esas son cosas que tienen que manejar bien los peritos. Manejar el tema de cómo presentar las discusiones de su pericia, y eso nos preocupa. Y además de lo que nos presentaron la judicatura, no tienen claro que en este tema debe haber dos tipos de peritos. Peritos de daños, de evaluar daños, y los peritos de proceso. Pues le doy un ejemplo. Perito de daño puede ser cualquier médico legista que le evalúa la pérdida, le hace la autopsia y dice murió por tal cosa. Pero el perito de proceso no puede ser cualquier persona. Si el que cometió una infracción es un médico cirujano general, el perito debe ser un médico cirujano general. En el caso de Carlos López, le ponen como peritos a cirujanos cardiovasculares. Entonces, ¿cómo analiza ese perito? Dice, debería haber hecho eso, pero debería haber hecho lo que hace un cirujano cardiotorácico. Tenían que ponerle un perito cirujano general que diga, ¿qué debería haber hecho un cirujano general en las mismas circunstancias? Y eso es claro en los 4 elementos de lo que configura mala práctica. Pero vemos que los jueces no entienden todavía nada de eso, que los fiscales no entienden eso, y los obligan a especialistas a ser de peritos cuando un cirujano cardiotorácico no puede ser perito y un caso de cirugía general. Y en esos procedimientos quirúrgicos, que son los más riesgosos,
¿Qué tanto influyen factores que no precisamente dependen del dominio de la materia del médico, como por ejemplo la falta de instrumentos, quirófanos que no estén con la infraestructura adecuada? Tras cámaras me comentaba que en algunos hospitales públicos incluso los médicos tienen que operar con lo que tengan en ese momento. Si los fiscales, jueces y peritos entienden claramente, aplicarían el cuarto numeral de lo que es mala práctica profesional o infracción al deber objetivo de cuidado, que dice: se analizarán las condiciones objetivas. ¿Qué son las condiciones objetivas? Los recursos que tenga. Si yo tengo en una sala de cirugía un aparato de anestesia antiguo y tengo que dar la anestesia al ojo, no me pueden pedir que haya actuado con la precisión que actúa si tuviera una máquina automatizada. Entonces esas se llaman condiciones objetivas. Si yo estoy interviniendo una cirugía de emergencia, no me pueden pedir que actúe con la misma diligencia que actuaría en un caso de cirugía programada. Eso se llaman condiciones objetivas. Si yo, solo en un caso muy simple, si yo no tengo aspirinas en un hospital, ¿sí?, para prevenir infartos, nuevos infartos y accidentes cerebrovasculares en una persona, y no le puedo dar nada porque no hay nada en el hospital, como hoy está pasando, por ejemplo, en el hospital del seguro, el médico le puede dar la receta al paciente, va a la farmacia, no le dan, el paciente no tiene para comprar. Esas son condiciones objetivas que escapan del control del médico y por lo tanto son responsabilidad de la institución. Por lo tanto, eso se llaman errores indirectos. Quienes tienen que pagar la culpa son las instituciones y los gerentes. ¿Sí? Entonces, eso es. Ahora, el mayor problema que tenemos nosotros este rato, como le dije, es lo civil. Y tampoco está claro en la legislación baremos o pisos y techos de indemnizaciones para este tema de responsabilidad profesional en salud. La frecuencia de errores médicos no punibles es alta, 20%, una de cada 100 pueden causar lesiones leves, temporales o permanentes. Por lo tanto, es algo frecuente, no es algo infrecuente. Esto se reduce con dos políticas que el Estado no ha implementado. La primera es recertificación profesional. Cada 5 años los profesionales deben evaluarse. Esperamos que para médicos generales el SEACE se evalúe ya este año. Ya son 4 años que anunciaron y no han evaluado. Eso es bueno, no es malo. Nosotros estamos de acuerdo que se hace con reglas claras y el objetivo es capacitar para que mejoren y reduzcan sus errores y mejoren la calidad. Perfecto. Y lo segundo es el licenciamiento de servicios de salud. Por lo que usted me dice, no hay recursos. Si no hay recursos, no debería ser permitido que un hospital como el Eugenio Espejo, que ni siquiera tiene permiso de bomberos, esté funcionando. Porque no tienen los recursos necesarios para funcionar. Pues no debería estar funcionando. Les piden a los privados, pero no cumplen con los públicos. Eso se llama licenciamiento. Entonces, si no hay eso, el médico no es responsable. Y eso se analiza cuando se dice condiciones objetivas. Yo no soy Dios para resolver lo que no puedo. Tengo que resolver con lo que tengo. Y ahora, eso es el asunto. Estos temas y también el tema de los techos de indemnización estuvieron dentro de los diálogos y dentro de las conversaciones que ustedes mantuvieron con el gobierno. De hecho, se llegaron a acuerdos en torno a esos temas. ¿Qué pasó con esos acuerdos? ¿Qué pasó con esos diálogos? Ustedes incluso fueron semanalmente a reunirse en el Ministerio de Salud. Fue una pérdida de tiempo inútil. Por 3 meses fuimos, aplazaban las reuniones, no querían reunirse y por último rompieron unilateralmente el diálogo. El problema es que no sé si ya tienen una propuesta que querían ganar tiempo para imponernos, pero como ya les conocemos, el primer acuerdo era preparar una propuesta de ley orgánica de la salud en el capítulo responsabilidad profesional para sanción, investigación y prevención de errores médicos no punibles, es decir, no mala práctica, que hay mucho. Eso es muy importante, prevenir, investigar y sancionar. Eso no cumplieron. Nosotros, como ya les conocemos, hicimos con nosotros y con otras instituciones en el CONASA una propuesta y esa vamos a presentar, ya la tenemos hecha. Segundo acuerdo, pisos y techos de indemnizaciones. El gobierno está esperando que nosotros propongamos y lo vamos a hacer. De hecho lo vamos a hacer, pero tenemos que consensuar con nuestro gremio y en eso desgraciadamente en los mismos compañeros hay ideas no muy claras sobre este tema. Porque en el mundo, mire, en el mundo este problema se ha resuelto a nivel civil y administrativo con los seguros médicos.
Pero eso seguro debe ser obligatorio, pero además las instituciones deben pagar los seguros. Es como el SOAT. Si una institución como el comercio tiene un carro, ¿quién paga el SOAT? ¿El chofer o la institución? La institución. Si un médico trabaja en una institución, quien tiene que pagar el seguro médico es la institución, no el médico. Nosotros decimos, bueno, podemos cofinanciar. 80% la institución, 20% los médicos. Y eso estamos trabajando para eso. Ese es también parte del acuerdo. ¿Sí? Y lo de los peritos que nunca nos llamaron. Hicieron unilateralmente, pero eso no nos preocupa, porque nuestra misión más importante como gremio es formar peritos defensores para defender a nuestros compañeros en los juicios. Y eso estamos ya haciendo. Ahora, ¿cuál va a ser el alcance legal que puedan tener estos peritos? Digamos, No importa, porque es para ayudar al médico y al abogado a presentar una defensa adecuada. Es un experto que ayuda. Él no tiene que ir inclusive al juicio. No tiene. Puede ir como testigo inclusive. De parte, y eso no se ha limitado, pues los testigos. Pero es un testigo calificado. ¿No es cierto? Ahora nosotros decimos, si encuentran que hubo error, lo mejor es resolver en instancias prejudiciales, que son la conciliación, el arbitraje y la mediación. Y eso tampoco está bien definido en las leyes, y hay que hacerlo. Porque en todos los países del mundo el 80% de los problemas, cuando ha habido errores, y estos no son punibles, no son mala práctica, se resuelven con acuerdos extrajudiciales. Y se acaba el lío, ¿a través de qué? Indemnización, reparación y sanción a los médicos con suspensión para que vayan a estudiar y que después de eso rindan exámenes y que demuestren que ya no van a cometer ese error. Ese es el objetivo preventivo. Eso no se ha cumplido. Ahora, a la luz de todo lo que se ha discutido alrededor del impacto que puede tener la aplicación de este código, especialmente en la salud, una de las dudas principales que tienen los usuarios, los pacientes, quienes estamos cada día en los consultorios, es ¿qué pasa si de pronto el doctor o el médico, para no exponerse a tener un caso, una demanda, un juicio, prefiere no hacer una cirugía o no operar o no intervenir en uno de los casos? Bueno, si es una cirugía programada, no es problema, porque le dice, bueno, yo no estoy capacitado para esto, es un caso muy difícil, el riesgo de muerte es muy alto y no me puedo comprometer, vaya a otro lado. Si es una emergencia, no puede negarse. Tiene que hacer algo, aunque sea estabilizarle al paciente, para después referirle, porque si no lo hace, eso ya no es culpa, no es mala práctica, es dolo, es abandono al paciente. Por lo tanto, no es la figura de culpa o de mala práctica, sino de dolo. Entonces, los médicos no pueden hacer eso en emergencias, no pueden negar la atención. Pero en lo regular, no van a negarle la atención. Si un paciente llega con dolor, tienen que aliviar el dolor, ver si necesita una cirugía y si él no se siente capaz o teme que le enjuicien, pero que no es un caso de emergencia. Es decir, en donde la vida del paciente no está comprometida en las próximas 6 o 12 horas, puede referirle, ¿sí?, a que le operen en otro lado, y no es problema. Pero si no lo hace, es decir, lo que tiene que hacer el médico es aliviar el dolor en esos casos, si no es una emergencia, porque hay que distinguir lo que es urgencia de emergencia. Emergencia es riesgo de muerte o riesgo de lesión. Y la urgencia es la definición del paciente. Si a mí me duele muy fuerte el estómago, esa es una urgencia. Voy al médico y le digo, doctor, ya no avanzo. Y me pone una inyección, me alivia el dolor y me dice, tiene una colelitiasis, cálculos en la vesícula, tiene que operarse. Yo no le puedo operar, ¿sí? Vaya a otro lado a que le opere. Eso puede hacer, pero tiene que aliviarle el dolor. No aliviar el dolor no es negligencia, es abandono. Y en el proceso práctico, digamos, sí, cuando se tiene que hacer una cirugía de emergencia, normalmente los médicos, los hospitales hacen que los responsables familiares firmen una autorización, ¿no?, que de alguna u otra forma los deslinda de ciertas responsabilidades. Esa tramitología, ¿en qué variará, en qué cambiará, se complicará, habrá más documentos? ¿Qué va a pasar desde el fin de semana que ya se aplica el código? Los médicos están tratando que todas las intervenciones tengan consentimiento informado, se llama. Pero en la legislación internacional y en nuestra propuesta que estamos haciendo, el consentimiento informado se aplica cuando no hay emergencias, no hay riesgo de... ahí se aplica.
En urgencias inclusive también, pero cuando es una emergencia, a veces no tiene tiempo de consultar y no debería consultarse. Ahí es la discrecionalidad del médico, porque tiene que aplicar el principio de necesidad, beneficio versus daño. Doy un ejemplo, la señora Mazoyer, que murió en la clínica. La probabilidad de muerte era del 3%, de salvarse era del 3%. Si no le operaba el doctor López, la probabilidad sin operarle era del 100%. Primó el 97% de probabilidad de morirse, ¿no es cierto? Y tuvo que actuar. En emergencia no necesita pedir consentimiento informado, pero como hay ignorancia en los usuarios, en los abogados y en los mismos compañeros sobre este tema que ya estamos educando, están pidiendo consentimiento informado en emergencias, cuando está comprometida la probabilidad de morir en poco tiempo. Esa es una emergencia. En urgencia no, en urgencia puede usted pedir.